Hola compañeros, buenas noches. Habla el estudiante Guillermo Cerón Córdoba del Instituto Tecnológico del Putumayo, eh, Ingeniería de Sistemas décimo semestre a cargo del ingeniero Johnny Cerón. Bueno, a continuación vamos a presentar sobre lo que es las impresoras 3D. Bueno, todo empieza primero con la historia. Está en 1983 por Charles Hull, crea la primera pieza impresa en 3D mediante un proceso conocido como estereolitografía, eh, y digamos que revoluciona por completo el mercado de la impresión. Está a continuación una imagen que hace como un prototipo de la impresora que, donde se creaban las primeras piezas de la compañía 3D System. Bueno, las impresoras 3D se han convertido en una atracción para muchos amantes de la tecnología, convirtiendo los píxeles en materia. Se han creado varios objetos como por ejemplo juguetes, comida, prótesis, piezas, prototipos de cosas. Las impresoras 3D pues se han permitido crear de la nada. La impresora 3D pues ha permitido a muchos diseñadores, personas que les ha parecido curioso a las impresoras, eh, crear elementos físicos, digamos, para emplearse en cualquier tema como industria, salud, educación o entretenimiento. Bueno, digamos que esto para las impresoras 3D es un gran salto evolutivo, eh, porque se crea las primeras piezas que se moldeaban eran en barro, ¿no? Pero físicamente, ¿no? No se usaba la parte tecnológica. Ya en la prehistoria, ¿no? Se tenía un molde y en el molde se creaba la jarra, teniendo la forma de la jarra y ya llevándola al contexto en la actualidad. Esto se crea mediante píxeles. Los píxeles pasan a ser la parte de la materia y van moldeando el objeto. A partir de polímeros, digamos plásticos, que son los que se añaden se añaden a la impresión, ¿no? Digamos que durante siglos el ser humano pues ha descubierto varias distintas maneras de moldear toda clase de materia para crear objetos tan simples como un jarrón, o tan complejos como un objeto de un avión. Aunque la impresora 3D pues no es algo que nuevo que digamos, pero pues se supone que es una revolución que relaciona el mundo físico a partir de una misma herramienta, pues, ¿no? La impresora 3D pues relativamente joven, digamos, ya que está implementada a muchos sectores, en especial la industria, ¿no? Todavía pues empezamos a explorar prácticamente infinitas posibilidades. Los primeros ejemplos pues consistían en una pequeña escala de objetos o piezas para montar objetos más sencillos, eh, cre- del uso de la impresión para crear implantes, entre otras cosas. Bueno, digamos que para hallarlo allá la definición como tal, en la definición dice que pues que una impresora 3D es una máquina capaz de imprimir figuras con volumen a partir de un diseño hecho por el ordenador con volumen, que quiere decir que tiene un ancho, alto y largo. En la imagen pues se muestra una figura de una torre Eiffel a partir de la impresora que está a continuación. Eh, Prácticamente ella se crea capa por capa. Esto demora mucho tiempo, digamos que es una figura compleja, porque hay figuras que se crean en poco tiempo. Dependiendo de la figura, depende la impresión, ¿no? Bueno, digamos que una impresora pues es decir, digamos que se ha diseñado, pues se diseña una taza simple, digamos que por ejemplo ya no sería la torre sino una taza que se la diseña desde un programa, asistido desde el computador. Podemos imprimirla en la realidad por medio de esta impresora. Eh, bueno, objetos tan sencillos como estos, también hay otros más complicados, ¿no? Para crear partes de vehículos o partes de aviones. Al término, digamos que la impresora, como su nombre lo indica, en referencia a ese objeto que siempre hemos tenido desde casa y en la oficina desde el trabajo, y que conecta, digamos, a diferentes ordenadores, es capaz de producir elementos almacenados con nuestros ordenadores, fundamentalmente productos
en texto y en documentos en color o en blanco y negro. Eh, bueno, pero digamos que las impresoras 3D dan un salto más allá y son capaces de imprimir y crear objetos completos, ya completos, no digamos que crean a medidas como se ha venido desde que se creó la primera impresora, que no se imprimía completo o no se daba molde al objeto, ¿no? Digamos que siempre las impresoras se dividen en tres dimensiones, ¿no? Que son una auténtica revolución tecnológica y hoy explicaremos cómo funciona, ¿no? A continuación, pues están los tipos, ¿no? Primero está la adición de polímeros, que ya habíamos hablado anteriormente, que son digamos que son el plástico que se usa, digamos que se usa un modelado de posición fundida. Está por láser, que son tecnologías que encontramos en dos formas diferentes. Está la SLA y la SLS, que la SLA pues es una fotosolidización, que significa endurecer el polímero, que es el plástico, con luz. Y la SLA, que ya es con un láser, que sintetiza el material, ¿no? Bueno, digamos que a continuación está pues los de los polímeros. Dijimos que los polímeros es igual a un plástico. Lo que hace es fundir el filamento del polímero mediante un pico, una boca de salida, y depositando capa sobre capa el material fundido hasta crear el objeto sólido. Y en esta tecnología el promedio material que se va a diseñar, digamos, capa por capa hasta crear la deseada. Las impresoras que emplean esta técnica pues son un costo menor y son las más utilizadas en el ámbito educativo. Esta técnica pues que también se conoce como deposición de material de fundido, pues, pues como muestra en la imagen, se usa el rollo, y a través de la boca de salida de fundido se va creando capa por capa hasta que el material sólido se va convirtiendo en la figura que se tiene, ¿no? Y pues también dice que esta tecnología que permite conseguir piezas que utilizan plástico similar a los juguetes de Lego, y, y también hay otras que utilizan elementos orgánicos de plástico reciclable. Bueno, está por láser, SLA, pues dice que es una fotosolidización, que significa que endurece un polímero de la luz, con luz, ¿no? Se parte desde una base que se sumerge dentro del recipiente lleno de agua, de la resina, y va saliendo del recipiente capa por capa. Dice que el láser se va solidizando según va saliendo el recipiente para crear el objeto. Esta técnica también se llama como estereolitografía. Eh, digamos que esta tecnología se puede tener en piezas de altísima calidad, de altísimo valor. Es compleja. Está la SLS, que también es un sintetizado con láser de material. El material de la SLS también está en estado de polvo. El láser impacta en el polvo, profunde el material y se solidifica. Sintetizado es igual a la SLS, que el material es el que baña la base será de polvo. Si quieres ver el funcionamiento pues a continuación vamos a mostrar un video sobre eso. Eh, digamos que también para imprimir estas piezas, digamos, no se necesita ser un experto en diseño AutoCAD. Por ejemplo, digamos que el software que para crear objetos 3D, dice, en internet hay mucha multitud de diseños sencillos, herramientas fáciles que permiten hacerlo sin el intensivo de diseño. Digamos que se usan programas sencillos para crear impresiones 3D. Por ejemplo, está el Google SketchUp, que es una buena herramienta muy gratuita y popular en Google, y AutoCAD, como había dicho anteriormente. Eh, bueno, también existen unas clases de impresoras, que está la EBC, que dice que es un plástico muy tenaz y rígido y duro. Está el iBrick, que es una mezcla de varios materiales, plásticos y yeso. Está el LIGO 3D, formando un polímero y un 40% de polvo de madera. Está el Filaflex, que es un filamento elástico con base de un polímero y aditivos que se
que se confieren una gran elasticidad. Bueno, pues vamos a explicar sobre el ABC, ¿no? Dice que pues que la impresión 3, la impresión con este material es en, en una cama caliente o una base de impresión caliente donde se deposita la pieza para conseguir la estabilidad necesaria. Se pueden obtener bonitas bobinas, bobinas de filamentos a partir del resto de la impresión. También digamos que no es biodegradable. El material es capaz de soportar altas temperaturas. También es el hybrid, pues dice que es una mezcla pues, de varios materiales plásticos y yeso. Dice que a partir de ellos el aspecto de piedra arenística también se puede pintar y lijar fácilmente. Es más caro que digamos que los anteriores que habíamos mencionado. El Eibo dice que está formado por un polímero y un 40% de polvo de madera. Se obtiene con piezas de cierto parecido a la madera. Las piezas obtenidas se pueden lijar, reserrar y pintar como el Libre. Dice el Filaflex, ¿no? Es un filamento elástico con base de poliuretanato y otros aditivos que le confieren una gran elasticidad. Esta impresión pues es un material y es muy lenta para imprimirla. Se demora horas y horas porque se requiere con una gran disposición para crear este objeto, ¿no? Se utiliza pues para imprimir zapatillas, prótesis, carcasas que son algo duro, por ejemplo las carcasas de los celulares que son algo duro, no es fácil de hacer, las zapatillas y las prótesis como habíamos dicho que es algo complejo crear algo así. Bueno, pues a continuación están las ventajas, que están como la flexibilidad de prototipado rápido, la reducción de costos, la personalización, la nueva industria, el sector, están las aplicaciones múltiples que aún quedan por descubrir, ¿no? Pues sí, que dice que en la flexibilidad, pues permite que los prototipos puedan alcanzar mayor facilidad y puedan implicar una mejora en el diseño. Está la proximidad, pues la reducción de costos, pues dice que puede realizarse desde casa. La personalización y que la posibilidad de crear tus propios objetos, prendas, objetos de forma personalizada. Pues en la nueva industria y sector pues se crearán nuevos puestos de trabajo, nuevas formas de negocio. En las aplicaciones múltiples aún por descubrir, dice que en el campo de medicina pues encontramos varias aplicaciones sorprendentes, como ejemplo la creación de prótesis, incluso en impresión de tejidos orgánicos. También existen muchos negocios que serán ampliamente favorecidos, como los joyeros, ya que el poder imprimir será la impresora 3D. Al hacer anillos simplemente realizarán el molde en un archivo y dispositivo tecnológico y los imprime. Bueno, digamos que en sí existen muchas ventajas más. Vamos a solamente hablar de las que son las que se han conocido variamente. También existen unas desventajas, ¿no? Están la disminución del puesto de trabajo, vulneración de los derechos de autor, usos malintencionados de la tecnología, aumento de productos inútiles y los precios muy elevados. Bueno, en la disminución pues está que en la elaboración del puesto de trabajo está la elaboración propia de productos, y disminución de la maquinaria conllevará menos puestos de trabajo en manufactura, ¿no? Ya no se van a utilizar obreros, sino ya máquinas para crear estos objetos. En la vulneración de derechos pues dice que la réplica de copyright será muy difícil de controlar en puestos de escáneres 3D que permiten la réplica de cualquier trabajo. En usos malintencionados de la tecnología también lamentablemente pues existen posibilidades de crear objetos tales como armas de fuego, y digamos que esto va a generar un peligro con este tipo de objetos, ¿no? Digamos que las compañías que van a ser beneficiadas, muchas se van a ver perjudicadas, ya que sus negocios pueden llegar a perder. Por ejemplo, las empresas que se diseñan, producen juguetes o artículos para la decoración del hogar, entre otros. También existe una aplicabilidad que dice que los objetos pueden imprimirse en 3D, son múltiples y variados: objetos caseros, maquetas, alimentos, componentes espaciales, prótesis, órganos,
Digamos que todo lo que se pueda crear por ti mismo puede imprimirse en 3 dimensiones. Pues se dice que lo lógico pues es pensar que las impresoras están diseñadas para crear objetos pequeños, nada más de la realidad, ya que existen impresoras grandes con dimensiones que pueden incluso imprimir un edificio por piezas con sus muebles incluidos. Ya esto sería otro nivel, ¿no? Digamos que la NASA también te enviaría pues impresoras 3D al espacio, para que los astronautas puedan aplicar piezas que se consideren necesarias en el espacio. Esto generaría más, más comercialidad en cuanto al, en cuanto al, en cuanto a la fabricación de estos tipos de impresoras. Pues, bueno, dice que hay unas curiosidades. Las curiosidades dice que la impresión 3D pueden crear tejidos vivos y artificiales, pero con la tecnología de impresión 3D es posible hacer objetos blandos. La RedRA, el proceso del proyecto de RedRA es una iniciativa nacida desde la Universidad de Bath de Reino Unido, para crear una impresora con capacidad y autorréplica, ¿no? A continuación está una imagen que hace referencia a la RedRA que se creó en Reino Unido. Pues dice que en 1999 se creó para imprimir los primeros órganos humanos, que en sí es muy llamativo y muy impresionante, para decirlo de otra forma. Eh, digamos que para crear esto se usó la bioimpresión, una nueva tecnología que es capaz de imprimir células vivas, reemplazando al plástico, para crear tejido vivo. Esto podría terminar con la necesidad de donantes de órganos y revolucionar la industria médica. Bueno, hay otro tipo también que me parece muy interesante, que es la aerogel, que tiene aplicaciones con la biomedicina, la industria de la construcción e incluso la industria aeroespacial. Bueno, también está ¿cuánto cuesta una impresora, no? La mayoría de esto dice que las impresoras 3D caseras y las más comerciales se hacen por derretir plástico, para imprimir objetos capa por capa hasta conseguir el objeto completo, que pueda costar más o menos unos 800 euros, que esto equivale a 3.353.681 pesos colombianos, ¿no? A continuación está un objeto en impresión 3D, una impresora muy económica que utiliza plástico para crear estos objetos. A continuación voy a mostrar un video de cómo funciona una impresora 3D. Hola a todos, hoy quiero enseñaros cómo funciona una impresora 3D y también mostraros qué tipo de cosas podemos hacer con ella. Esta en concreto es una Mi Creator 2 y básicamente es una impresora 3D para principiantes. Como impresora 3D es relativamente barata, bastante robusta y para iniciarnos en el mundo de la impresión 3D cumple perfectamente su cometido. Bueno, vamos allá. Lo primero que tenemos que saber es que este tipo de impresoras 3D funcionan con 3 ejes principales, Y, X y Z, que son movidos como habíamos explicado a unos anteriormente, pequeños se motores usa el que son rodillo. controlados por la electrónica de la impresora. La zona del extrusor está compuesta por un pequeño ventilador y un disipador de calor que va unido al motor extrusor. Esto que vemos aquí es la boquilla por donde sale el filamento de plástico. El filamento de plástico, como ha dicho, los polímeros que se usan para el esto. material que usa la impresora es plástico fundamentalmente. Suele venir en bobinas, estas en concreto son de 350 metros. Podemos encontrar multitud de colores e incluso podemos encontrar filamento luminiscente que brilla en la oscuridad. Para empezar el proceso de impresión, lo primero que tenemos que hacer es introducir el filamento por el extrusor. Una vez que haya alcanzado unos ahí se va creando capa por capa, empezará a salir derretido por la boquilla. He desarmado el extrusor para que podáis ver cómo es el pequeño motor que empuja el filamento hacia abajo. He quitado el ventilador, he quitado el disipador y aquí tenemos ese motor. Interesante ese dibujo nuestro modelo 3D. Podemos crear ese dibujo de crear una impresora 3D en los que podemos encontrar diseños realizados por otros usuarios. Cuando hayamos calentado el extrusor ya podemos empezar a imprimir nuestra figura. Dependiendo de la velocidad de impresión, nuestra figura saldrá con mayor o menor calidad. A menor velocidad, se va creando capa por capa figura resultante. Hasta que crear el dibujo que se tiene desde la impresión, desde el diseño.
interesantes esos dibujos, muy interesantes. Una posibilidad Ya muy utilizando interesante la es la de parte del utilizar color, pintura acrílica para dar mayor realismo a la figura. Utilizando unos pinceles de punta fina, podemos obtener resultados como estos. un resultado Descargando la multitud de excelente. plantillas que hay disponibles en internet, podemos crear de forma fácil nuestra colección de figuras de nuestros personajes favoritos. Navegando por la red, encontré esta plantilla en 3D que representa el busto Digamos de que Groot, este dibujo es un personaje de muy, Marvel de Guardianes de la Galaxia. este dibujo está Después de casi muy, 12 horas de impresión a la 12 velocidad horas más para lenta, imprimir este este fue el dibujo. resultado. Como veis, a pesar de que el pequeño tamaño está bastante conseguido. Después de aplicarle varias capas de pintura, el aspecto final ha cambiado considerablemente, haciéndole parecer mucho más realista. Sin duda ocupará un espacio en alguna de las repisas que tengo en mi habitación. Bueno, y para terminar esto, compañeros, para recalcar, estas figuras se demoraron mucho en impresión porque la impresión fue de alta calidad. Bueno, compañeros, para terminar, muchas gracias y espero que les haya gustado el video.